Buenas tardes para todos. Hoy es un día muy especial. Estamos a punto de celebrar el Día del Botánico en México y la fundación de la Sociedad Botánica de México. En esta ocasión tenemos una entrevista que le vamos a hacer al doctor Jesse Redowski, que la entrevista estará a cargo del doctor Sergio Zamudio Ruiz, quien es especialista y es un reconocido miembro de nuestra sociedad y es miembro honorario también de la misma. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor para que todos conozcan parte de su trayectoria botánica y un poquito de su trayectoria personal aquí en México. El doctor Jesse Redowski Rotter nació el 27 de diciembre de 1926 en Lwów, Polonia. Llegó a México en 1946 a la temprana edad de 20 años. Realizó su licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional entre 1949 y 1952. Se tituló en 1954 con la tesis Vegetación del Pedregal de San Ángel, del Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Su doctorado lo cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1954 y 1960, obteniendo el título en 1961 con la tesis Vegetación del Estado de San Luis Potosí. Hizo una estancia de especialización en fitosociología en el Instituto de Botánica de la Universidad de Montpellier, en Francia, de 1957 a 1958. Algunos de sus principales puestos profesionales y académicos: el primero es botánico explorador de los laboratorios Sintex SADCB entre 1953 y 1954, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y director del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la misma institución en 1954 y 1959, profesor investigador del Colegio de Postgraduados de Chapingo de 1959 a 1961, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de 1961 a 1984, investigador del Instituto de Ecología desde 1984 hasta la fecha. Aunque ahora ya está retirado, sigue trabajando arduamente. Otros cargos que ha tenido son presidente de la Sociedad Botánica de México entre 1960 y 1961, presidente del Cuarto Congreso Mexicano de Botánica en 1969, vicepresidente honorario del 11º Congreso Internacional de Botánica en 1969, director fundador del Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología AC en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, de 1985 a 1998, editor en jefe de la revista Acta Botánica Mexicana, de 1988 a 2016. Entre los reconocimientos recibidos por su extensa labor destacan: nombramiento de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, nombramiento de investigador emérito del Instituto de Ecología AC desde 1997, Orden de Palmas Académicas, distinción otorgada por el Gobierno de la República de Francia en 1986, doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma de Chapingo en 1994, galardón Asa Gray de la American Society of Plant Taxonomists en 1995, reconocimiento de botánico ilustre conferido por la Asociación Latinoamericana de Botánica en 1998, distinción del Millennium Botany Award durante la celebración del 16º Congreso Internacional de Botánica a manos del Dr. Peter Raven en 1999, doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2001. En el 2005, el doctor Sedowski y la maestra Graciela Calderón de Díaz de Barriga, su esposa, fueron galardonados con la medalla José Cuatrecasas por la excelencia en la botánica tropical. En el ámbito académico, el doctor Redowski ha sido autor prolífico, ha publicado 7 libros y es editor de 3 más de ellos, 47 capítulos de libro, 128 artículos en revistas, 31 fascículos de floras. Entre estos destacan
el libro Vegetación de México, en 1978, La flora fanerogámica del Valle de México, concluida, y de la flora del Bajío y regiones adyacentes, que se encuentra todavía en proceso. El doctor Sedowski ha colectado más de 54,000 números de plantas, que eso es notable, y cuenta con más de 85 epónimos. Entonces, para continuar con esta entrevista, le cedo la palabra al doctor Sergio Zamudio Ruiz. Adelante. Muchas gracias, Lalo. Doctor Rendowski, vamos a hacer unas preguntas personales primero y luego pasaremos al ámbito de la Sociedad Botánica. ¿Podría decirnos cuál es el grupo de plantas favorito que ha estudiado? Pues mi grupo favorito han sido los copales y los cuajiotes, que son árboles de tierra caliente de México, pertenecen al género Bursera. De este grupo, es un grupo esencialmente mexicano y muy característico de la flora de México. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿podría compartirnos, por favor, alguna anécdota ocurrida durante sus colectas de campo? Bueno, no es precisamente anécdota, pero puedo relatar la forma como se descubrió una especie nueva de pino que resultó ser muy especial, muy diferente de las ya conocidas. He estado en contacto con el biólogo Luciano Vela, querido investigador del Instituto de Investigaciones Forestales. Él es del estado de Zacatecas. Y alguna vez me platicó que en el mercado de la población de Juchipila, que se encuentra en el extremo sur de Zacatecas, cerca de Guadalajara, se venden los piñones de tamaño excepcional. Y me propuso que fuéramos a buscar la planta, el árbol que da origen a ese árbol. Resulta que la visita nunca cuajó. Estuve esperando durante un tiempo y finalmente decidí ir acompañando a otra persona a Juchipila. Y efectivamente encontramos allí piñones más o menos de más de 1 pulgada de largo. Preguntamos por de dónde. Inicialmente pues hubo cierta resistencia, pero finalmente llegaron a guiarnos hacia un lugar cercano que se llama, por cierto, Cerro de los Piñones. Está a varios kilómetros de distancia,
pero se puede llegar en carro bastante cerca. Y efectivamente ahí encontramos una población relativamente conspicua de unos de forma bastante curiosa, distinta a muchos de los otros mexicanos. Y tenían unos conos de más o menos de 20 a 25 centímetros de largo, que en la juventud, cuando todavía no estaban maduros, llegaban a pesar mucho más de 2 kilos. Pesaba el cono fresco. Cortamos buen material, tanto en flor como en fruto, y después de revisar la literatura, pues llegué a la conclusión de que era una especie nueva, que decidí dedicar el nombre al maestro Maximino Martínez, persona que fue pionera en el estudio de los pinos mexicanos. Resultó una novedad pues muy especial que llamó la atención y desde entonces está llamando la atención. Además de su valor como pino piñonero, tiene también valor ornamental. En muchas partes se ha estado cultivando. En sus primeros años de edad tiene una forma muy graciosa, con hojas de color azul grisáceo, muy notable. La casa de Pátzcuaro tenemos 2 pinos de estos que sembramos de semillas. Muy interesante historia, y realmente el pino azul, pino Maxi Martinezzi, es extraordinariamente bello. Ahora nos gustaría preguntarle, doctor, sobre qué satisfacciones le ha dado la botánica o la práctica de la botánica durante su larga trayectoria. Una satisfacción muy grande es el reconocimiento que hemos recibido, Graciela y yo, por la obra realizada. Es pues una cosa que apreciamos enormemente. Otra satisfacción, o más bien privilegio, yo soy de los que creen que como México no hay 2. Y como flora y cubierta vegetal de México, no hay 2 en el mundo.
Y es un privilegio muy grande poder trabajar con estas plantas. Otra satisfacción que siempre he sentido es que siendo botánico estoy trabajando en lo que me gusta y me pagan por ello. Satisfacción muy grande. Claro, no debía ser de otra manera, doctor. Le quisiera preguntar sobre algunos recuerdos de la fundación de la Sociedad Botánica de México. Yo no estuve presente en la fundación de la Sociedad de México. En el año de 1941 tenía yo 15 años y no estaba en México. Vaya. Pero al principio de las décadas de los 50, el profesor Maximino Martínez me invitó a la sesión de la Sociedad Botánica que se celebraban las sesiones mensualmente en el local de la Sociedad Forestal Mexicana. Lo que es importante y lo que todos los botánicos actuales y futuros hemos de agradecer a Maximino Martínez es que no solamente fundó la sociedad, sino la mantuvo viva durante más de 15 años, gracias a sus esfuerzos y sus recursos. Fue realmente un visionario. Bien, en este contexto, doctor, ¿cuáles son las funciones de las sociedades científicas en la comunidad o en la sociedad? Bueno, sobre este tema me tocó intervenir. En el año de 1961, cuando se celebraba el 20º aniversario, este mismo 4 de septiembre. Y me voy a permitir de leer lo más importante que dije en esa ocasión. El hombre de ciencia no debe vivir en un mundo aparte, alejado de los problemas de la vida cotidiana, de los problemas económicos, sociales y políticos. Pero para que sus esfuerzos prosperen, para que su trabajo dé el rendimiento y el fruto adecuado, se requiere en la mayor parte de los casos la existencia de una atmósfera propicia, de un medio ambiente especial. Quiero hacer énfasis en la necesidad de un constante o por lo menos periódico estímulo mental
obtenido a través de las discusiones con sus colegas, a través de sugestiones y críticas, a través de las posibilidades de exponer sus ideas y los resultados de sus trabajos, así como de recibir mensajes similares. Las labores de las agrupaciones científicas actuaron y actúan frecuentemente a manera de un imán, gracias al cual las personas primero se aficionan y luego se interiorizan en las disciplinas de la investigación. Este papel impulsor, por lo tanto, constituye la función social y la principal razón de ser de las sociedades científicas. En relación con la me gustaría preguntarle cuáles son los principales cambios que ha observado usted en los últimos 50 años en la botánica mexicana. Bueno, de los cambios observados, desde luego los más conspicuos son los cuantitativos. Somos más botánicos, más instituciones donde se hace investigación y enseñanza de la botánica. Más publicaciones. Más publicaciones de mexicanos que de extranjeros. Es decir, se ha invertido esa relación. Más herbarios y mucho más ejemplares en ellos. Pero también menos libertad y posibilidades de trabajo de campo. Menos consultas a bibliotecas. Y desde luego, menos aficionados a la botánica. De otros cambios, uno que me parece interesante es que en las décadas de los 40 y 50 hubo tremendas rivalidades entre las instituciones que fastidiaron buenas relaciones. Esto afortunadamente ya se alivió en gran medida. Por otro lado, lo que no se ha aliviado, al contrario, se ha desmejorado, son las relaciones entre el gremio botánico, el gremio agronómico y forestal. Mientras vivía Efraín Hernández Xolocochi, había buenos ejemplos de cooperación y buen entendimiento. Pero eso se ha ido acabando. Otros cambios Otro cambio importante que me parece es el surgimiento de la ecofisiología, gracias a
a la iniciativa de Carlos Vázquez Yáñez. Desde luego, profundos cambios se han originado a raíz del descubrimiento de la estructura del genoma de los seres vivos. El descubrimiento se hizo en la época, en la década de los 50, pero sus aplicaciones a la sistemática y al conocimiento de la filogenia y de la edad de los organismos surgieron más tarde. Otro tipo de cambios surgieron a raíz de la formación de la evaluación académica de la labor científica, de la evaluación de esa labor. Esos cambios, entre otra cosa, hicieron que se han polarizado bastante los campos de la botánica en México. Hicieron también, entre otras cosas, que ahora la gran mayoría de los trabajos publicados son de varios y muchos autores. Eso no se veía antes. Y un cambio también que provocó es que hoy en día la mayor parte de los trabajos botánicos se está publicando en el extranjero, no en México. Pues ha habido muchos otros cambios, pero quizás con esos es suficiente. Muy bien, muchas gracias. Y en relación con este crecimiento y diversificación de la botánica en México, ¿cuáles, a su parecer, serían las líneas de investigación prioritarias en la botánica mexicana en el futuro? Bueno, en el presente, las líneas prioritarias son, con el efecto precisamente de la polarización, son la ecología, con sus diferentes ramas, incluyendo manejo de recursos y restauración de recursos, por un lado, y por otro lado, la botánica de carácter, la sistemática de carácter filogenético. En ese momento es lo que yo veo que son las principales tendencias, los campos más desarrollados de la botánica de México. Ahora, viendo para el futuro, mi opinión personal es que para el provecho de México conviene una mejor armonía
precisamente que no haya tantas prioridades, sino que tengamos un desarrollo más armónico. Gracias precisamente a la forma como se evalúan la investigación botánica, varias de las ramas quedan profundamente discriminadas. Entre estas ramas puedo mencionar la paleobotánica, la etnobotánica, la morfología y anatomía vegetal, la palinología, la fitogeografía y desde luego la florística. En lo que toca a la florística, bueno, en general en lo que toca a todos, no han muerto en México. Sigue todavía gente entusiasmada que está trabajando en esos campos, pero definitivamente están postergados. En cuanto a florística, pues debo decir que la mayor parte de las floras floras regionales que se están activas, caminan a paso de tortuga. No han muerto. Pero los visos para que terminen no son muy buenos. La flora mesoamericana, que es una obra que inicialmente se originó precisamente en México. Los primeros tomos se publicaron en México y en ellos intervinieron botánicos mexicanos en bastante proporción. Los tomos actuales de la flora mesoamericana ya no se publican en México. Y en últimos tomos prácticamente no hay contribuciones de botánicos mexicanos. Pues es un panorama desolador. Espero que algún día pueda mejorar. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante y nos quedamos con grandes retos para el futuro en la botánica mexicana. Muchas gracias. Muchas ¿Cómo ves, Lalo? gracias, Sergio. Muchas gracias, doctor, por la amabilidad de hacer esta entrevista para la botánica. Hay muchos jóvenes entusiasmados en México y estas palabras son emotivas para las nuevas generaciones que vendrán, que vienen, que están encaminados en la botánica, que hay muchos jóvenes que les gusta la florística y, como bien lo dice, está mal pagada, por decir alguna analogía, pero es un buen incentivo que se puede hacer para que ellos no se desmotiven y al contrario sigan colectando en muchos lugares que todavía hace falta por hacer.
Finalmente, quiero agradecer a nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Botánica de México esta oportunidad de tener a los dos, al doctor Fedowski y al doctor Sergio Zamudio, y facilitarnos esta entrevista. También un agradecimiento especial a Marta, a su hija, doctor, que nos facilitó la comunicación para poder entablar este ratito con usted, y esperamos que la sociedad siga cumpliendo muchos años más, que se sigan viniendo nuevos botánicos y que el trabajo botánico y la botánica en México continúe por muchos, muchos años más. Muchas gracias. Pues el futuro botánico en general, voy a hacer... yo lo veo prometedor. La mejor prueba de ellos es la cantidad de gente joven interesada. Pero insisto que convendría corregir los rumbos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que las presiones por publicaciones que nos ha llevado en el Sistema Nacional de Investigadores ha hecho un desaliento hacia los trabajos florísticos y más una motivación a publicar artículos en revistas internacionales. Esperemos, como bien dice la directora actual del CONACYT, el apoyo de la ciencia mexicana para fortalecer nuestras revistas nacionales, nuestro idioma también, porque yo me reconozco, publico mucho en inglés, pero hace falta mucho trabajo en nuestro idioma, pero necesitamos apoyos de ellos, apoyos de las autoridades, y que se motive a la publicación nacional en nuestro idioma y el reconocimiento por los pares en todas las áreas de la ciencia de México. ¿Algo que quieran agregar? Pues yo considero que se debe promover el cambio en la evaluación de los productos científicos y dar un peso equivalente a las revistas mexicanas para que se pueda tener suficiente pues participación de los botánicos en ellas. Mientras se les dé mayor valor a las revistas extranjeras, la tendencia es a que todo mundo quiere publicar fuera del país, porque son más puntos y eso repercute en un estímulo mayor. Entonces, es una desventaja muy fuerte para las revistas mexicanas que publican en español poder competir contra las revistas extranjeras. Entonces, eso está relacionado con la evaluación y en algún momento habrá que corregir eso. ¿Algo que quiera añadir finalmente, doctor Fedowski? Pues yo creo que no. Muchas gracias por esta invitación, que ha sido un privilegio que aprecio. Al contrario, muchas gracias. Ustedes dos les agradezco sinceramente, y Pues la comunidad va a estar gracias, Lalo, y gracias, doctor. muy feliz por esto. Pues seguiremos en contacto.